Muy queridas hermanas y queridos hermanos, que la paz de Dios esté con todos nosotros en este día. Queremos bendecir su nombre y en fe y por fe queremos invocar también su nombre en medio de nosotros, porque Dios está presente siempre en la reafirmación ampliada de aquel lema de la Reforma: sola Escritura, sola gracia, solo Cristo, solo fe, solo a Dios la gloria. Y al igual que Martín Lutero afirmó que se sometía al magisterio del Espíritu Santo en su vida, según le daba a entender las Sagradas Escrituras, también nosotros, por el mismo Espíritu, queremos ofrecer a Dios un culto en espíritu y en verdad, precisamente invocando su gracia, su misericordia, su perdón, su gloria, exaltando su nombre y pidiendo, buscando su gloria manifestada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sí, de la gloria del Señor está llena toda la tierra. Que manifestemos los creyentes y más aún la humanidad entera la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, porque en el nombre glorioso de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de todas, de todos. Alabado sea el Señor hoy y por siempre. Amén. Creo en Dios, que me ha creado a mí y a todas las criaturas, que me ha dado y sostiene mi cuerpo con todos sus miembros y mi espíritu con todas sus facultades, que me provee abundante y diariamente el alimento, vestido y habitación, y todo lo necesario para la vida, que me ampara contra todo peligro y me protege, y guarda de todo mal, y todo esto lo hace sin ningún mérito o dignidad de mi parte, por su pura bondad y divina misericordia. Creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es mi Señor. Me ha redimido a mí, perdido y condenado, liberándome del pecado, de la muerte y del poder del maligno. No con oro o con plata, sino por su sangre y sus sufrimientos, y por su muerte inocente, para que le pertenezca para siempre y viva una vida nueva como Él mismo, que resucitado de entre los muertos, vive y reina eternamente. Creo en el Espíritu Santo. Me llama por el Evangelio, me ilumina con sus dones y me santifica, que me mantiene en la verdadera fe, en la Iglesia que Él congrega de día en día. Es Él quien perdona plenamente mis pecados, así como a todos los creyentes. Es Él quien en el postrer día me resucitará y entre los muertos, y me dará con todos los fieles en Cristo la vida eterna. Esto es ciertamente la verdad. Amén.
Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 a 36. Entonces Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús contestó, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el Hijo sí. De manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Muy amados, el Evangelio hoy nos ha llamado a la fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Parece ser dicho de una manera condicional. Es necesario, absolutamente, la permanencia en el Evangelio de Jesucristo para verificar a nosotros mismos y a los demás mostrarlo que somos en realidad discípulas y discípulos de Jesús, en una realidad verdadera. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios, más allá de tradiciones religiosas, del índole que sean. Este fue uno de los descubrimientos en la vida personal, concreta, en el alma y el corazón de aquel hombre, Martín Lutero, reformador, sacerdote agustino, que con el descubrimiento de la palabra de Dios halló una revelación, una fuente, un descubrimiento de la gracia y de la divina misericordia de Dios, que le redimía por la obra de la entrega de la vida de Jesucristo. Aquel descubrimiento transformó de tal manera su mente, su conciencia, su espíritu, trayéndole una paz que hasta aquel momento no había tenido, que impulsado por el mismo espíritu se inició un movimiento de reforma de la Iglesia de Jesús, de Jesucristo,
que dura hasta nuestros días y que durará durante siglos hasta el retorno de Jesucristo mismo. Sí, ese movimiento de reforma para la Iglesia ha de ser un movimiento de reforma espiritual en nuestras vidas, con el descubrimiento de la Sagrada Escritura, porque debemos permanecer en el Evangelio de Jesucristo. Porque si en caso contrario de no permanencia, no vamos a decir, en palabras del apóstol, de la gracia hemos caído, pero del Evangelio nos hemos apartado. Tantas veces a lo largo de la historia de la Iglesia, hasta nuestros días, se ha mantenido y se mantiene en muchos contextos el Evangelio de Jesucristo secuestrado, escondido, tapado o ignorado. Así fue incluso ya desde antiguo en la historia de Israel, como narra el profeta Jeremías, cuando con unas reformas del templo, con motivo de la reforma espiritual y teológica de uno de los poquísimos reyes más o menos justos y equilibrados de Israel, Josías, y en medio de su reforma del templo, resulta que no sabían ni dónde estaban los pergaminos de las Sagradas Escrituras, pero fueron descubiertos. Y dice el profeta Jeremías que cuando se descubrieron, él se empapó de ellos, su alma y su corazón lo llenó de aquella revelación divina. Dice que lo comió, qué imagen tan impresionante, los comí, me llené, me sacié en abundancia hasta no poder más de la palabra de Dios, y fue por gozo y alegría de mi corazón. Y es que la meditación en la Sagrada Escritura, el conocimiento de la Sagrada Escritura, después de traer una conciencia plena, conocimiento de pecado, de injusticia delante de Dios, a la misma vez revela que Dios nos transmite su justicia, la justicia de Dios, de manera que nos puede declarar justos por causa y en base a la redención que se ha realizado en Jesucristo con el ofrecimiento de su vida. De manera que judíos y gentiles, de cualquier nacionalidad, los hombres y las mujeres, son justificados por la fe en Jesucristo. Dios les aplica una situación de justicia, que no es otra cosa sino la gracia, la misericordia, el amor de Dios derramado en sus corazones. Esto es la justicia de Dios en nosotros, su gracia, su amor, su misericordia, su perdón, esa relación llena de vida y de pleno significado de hijas y de hijos, es la justicia de Dios en nosotros. Y todo esto, los unos y los otros, judíos, gentiles, todos los hombres y mujeres, en cualquier lugar y en cualquier época de la historia de la humanidad, tienen esta historia de la salvación en sus vidas mediante Jesucristo, y se recibe, se asimila, se vive hoy en plenitud por la fe que se ve. Bendito sea su nombre hoy y por siempre. Amén. Amados hermanos, hace unos días celebrábamos la Reforma Protestante que aconteció en el siglo XVI. Habría muchas cosas que decir referente a ello, muchísimo. Nunca terminaremos de analizar, de interiorizar lo que significó dicha reforma, dicho movimiento espiritual, nacido del Espíritu de Dios y fundamentado en las Sagradas Escrituras, con sus grandes bendiciones y también acompañado de contradicciones humanas. Pero con motivo de la reflexión y de la celebración, o de la rememoración, mejor dicho, quizá, de la Reforma Protestante, me preguntaba
nos preguntábamos qué significa ser protestante hoy. Porque algunas personas me han dicho recientemente que ellos, hermanos y hermanas, en teoría de tradición cristiana protestante, no querían en absoluto sentirse protestantes. Mucho me temo que esto es algo muy desconocido en ellos. Y es que un hermano muy conocido decía que ser protestante es dejar que corra por las venas de la fe una sangre radical. Esto es dejaros segura. Ser protestante es caminar por esta vida con la alegría con la que anduvo Jesús de Nazaret, a quien no le importó en absoluto la opinión de los poderosos de su tiempo, y sí, y mucho, vivir y realizar la voluntad del Padre que le envió, quien amó más allá de las normas y quien perdonó más allá de las leyes establecidas. Ser protestante es una manera de vivir la fe, libre de ataduras y de tradiciones religiosas, muchas veces impuestas precisamente por el poder religioso, con lo que ello conlleva en la fidelidad al Espíritu de Dios estar expuesto al rechazo, al escarnio de quienes no comprendan la radicalidad del Evangelio de Jesucristo, quienes no comprendan la libertad gloriosa a la que hemos sido llamados los cristianos, mujeres y hombres que han decidido acoger y seguir a Jesús de Nazaret como el liberador, el salvador, el Mesías, el Maestro en sus vidas. Por lo tanto, ser protestante es tener una sed insaciable de justicia y de hambre de vida plena. Sí, para uno mismo, quizás sí fue en el origen, pero hoy queremos afirmar que ser protestante es tener esta sed de hambre para toda persona, para todo ser humano, hambre y sed de vida plena para todas y todos, independientemente de cuál sea su nacionalidad, su etnia o el color de su piel. Ser protestante, entendido así, traspasa incluso las fronteras confesionales de ortodoxos, católicos, protestantes, evangélicos, etc. Porque ser protestante sería algo que llevan en sí mismo, en sus genes, todos aquellos discípulos de Jesús que sueñan con un evangelio de gracia, de misericordia, de justicia, de pacificación. Porque Él lo dijo el Maestro, bienaventurados los pacificadores. Así nos lo ha enseñado Jesús de Nazaret. Sí, hermanas y hermanos, ser protestante es, en cierta medida, con sus matices, tener la rebeldía de Lutero, la insubordinación a los poderes civiles dominantes de Calvino y la radicalidad de la fe de Zwinglio y de muchos otros que podríamos añadir. Ellos y muchos otros son ecos que resuenan en nuestros oídos, en nuestros corazones y conciencias, para llamarnos a vivir más intensamente la fe desde una perspectiva protestante. De una fe que hoy es convertida en un mero espectáculo a veces de multitudes, que confunde la piedad con el fanatismo, una fe que a veces está desinteresada de las injusticias del mundo y que se ha amoldado a los poderes efímeros del poder terrenal. Una fe que confunde el éxito con la fidelidad y la lealtad
al Evangelio de Jesucristo. Una fe que se confunde con la intolerancia a los que no piensan como uno mismo. Sí, si ser protestante viene de protestar, seamos más protestantes hoy y siempre, con la ayuda de Dios, para su gloria. Amén.
que hemos pecado y pidamos el perdón para que nuestra celebración sea agradable a Dios. Dios de misericordia, nos elegiste para pastorear tu rebaño. Jesús, tu Hijo, nos enseñó a actuar con justicia. Reconocemos que en nuestro ministerio algunas veces actuamos injustamente con las personas que nos encargaste, dando prioridad a los más cercanos o tienen un estatus social más alto, ignorando a los extraños, los pobres y los últimos de la sociedad, teniendo miedo de defender a los oprimidos, usando mal los recursos de la Iglesia. Estas conductas han hecho que algunas personas hayan abandonado la Iglesia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios de amor, nos reúnes como miembros de tu rebaño. Jesús, tu Hijo, nos enseña a amarnos unos a otros como señal de que somos sus discípulos. Reconocemos que hemos fallado a la hora de vivir este mandamiento del amor, considerando a los miembros de las otras iglesias como rivales, siendo hostiles hacia los demás y lentos para perdonar, excluyendo a los que no comparten nuestro punto de vista, y así fortalecemos los muros entre nosotros que nos dividen. Señor, ten piedad. Señor, danos tu misericordia. Dios de bondad, nos encomendaste a hacer de nuestra casa común un lugar de justicia para todos. En tu amor generoso mandas la lluvia sobre el justo y el injusto. Y en Jesús nos enseñas a amar sin hacer discriminaciones. Reconocemos que hemos fallado a la hora de vivir esta enseñanza, no respetando a nuestros vecinos, difundiendo mentiras a través de varios medios de comunicación social, rompiendo la armonía social. Así corremos el riesgo de hacer del mundo un campo estéril que ya no produce tu justicia para toda la creación. Señor, ten piedad. Señor, danos tu gracia. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, gracias por tu amor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio hoy nos ha dicho: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que tiene una libertad absoluta es Dios, el que es, el que no debe su existencia, su ser, a nadie. El que es plenamente libre para decir que algo sea, y eso es. Al conocer la verdad racional, la verdad que está en Dios y proviene de Dios, al conocerla, decimos somos libres porque discernimos el bien del mal, lo justo de lo injusto. Pues dado que hemos sido llamados como hijas e hijos a esa libertad, al discernir el bien del mal, vivamos el bien. Proclamemos el bien, lo justo, lo perfecto, no solo para nosotros, sino para todas las gentes. Especialmente, proclamemos la necesidad de recibir este bien por todos y todas, especialmente por aquellos que no tienen voz ni capacidad, porque se la han quitado para solicitarlo, para reivindicarlo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de tradiciones, de imposiciones, de dominaciones, de leyes injustas, la libertad gloriosa de los hijos de Dios,
con un pleno conocimiento para hacer siempre lo correcto, lo bueno, lo perfecto, lo santo, lo que es de buen nombre. Que el Espíritu de Dios nos ayude y que la comunión esté con todos nosotros, al igual que nuestra comunión es verdaderamente con Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. A Él sea la gloria, el poder, el imperio, hoy y por siempre, siempre. Amén. Dios nos bendiga.